Pero Python igual tiene las mismas estructuras que todos los lenguajes y de hecho es súper fácil de aprender. Y no está mal aprender Python y aprender otro lenguaje. Ustedes como son del área tienen que saber por lo menos. Bueno, la gracia es que cuando uno aprende un lenguaje, después aprender otro es muy fácil. Python es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué significa eso? Que todo en Python tiene atributos y tiene métodos y tiene funciones. Entonces funciona como un objeto. Yo puedo dar el objeto número y ver los atributos de ese objeto número. Yo puedo dar el objeto mesa, un objeto con una clase mesa, y ese objeto va a tener atributos y va a tener funciones. Funciones, por ejemplo, que va a ser para servir el café o para depositar cosas encima, y atributos que tiene que tener una plataforma, tiene que tener 4 patas, y esos son atributos de la mesa. Eso es súper importante cuando uno empieza a entender la orientación a objetos y sobre todo en el desarrollo de interfaz gráfica o de videojuegos. Como vieron en el taller de videojuegos, los que fueron, había que tener mucho control de la orientación a objetos cuando uno generaba su personaje y su personaje tenía funciones y tenía atributos. Y eso es orientación a objetos. Python es un lenguaje interpretado que puede ser interactivo si uno utiliza IPython, por ejemplo, o Jupyter, que es lo que vamos a ver inmediatamente ahora, después de una introducción súper corta de Python. Es fácil de aprender, es de fácil desarrollo y muy flexible y poderoso. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos módulos que son conjuntos de funciones que ustedes pueden tomar y pueden usarlo para... Hay módulos para estadística, hay módulos para procesamiento de imágenes, hay módulos para conexión a web. Por ejemplo, ustedes de Python pueden conectarse a una web, sacar la información, hacer minado de datos y generar reportes. Eso se puede hacer muy rápidamente, con un par de comandos. Como es un lenguaje interpretado, tiene un motor que va transformando el código en un código que lee el computador en cada tipo de computador. Por lo tanto, es compatible con Windows, con Mac y con Linux. Puede funcionar con cualquier sistema. Nosotros recomendamos instalarlo con Conda, que de ahí se lo voy a mostrar cuando muestre lo del Jupyter. Conda es un sistema en el cual... Hola. Conda es un sistema donde este sistema trae todas las dependencias de cada programa, y una vez que se instala con Conda, instala todas las dependencias del programa y luego el programa se hace ejecutable. Entonces eso nos evita estar buscando las dependencias de forma manual. Por eso utilizamos Conda. Además, Conda puede usar medio ambientes. ¿Qué se le ocurre a usted en un medio ambiente de programación? ¿Qué es lo que es? ¿Qué se imagina con un medio ambiente de programación? ¿Qué se imagina usted con un medio ambiente de programación? Un programa que facilita la escritura de otros programas. Estando en por ejemplo, un lenguaje como por ejemplo Python o otro, entonces facilita ir escribiendo ciertas cosas. Eso es un parser. Eso se llama más como parser. Un medio ambiente se refiere a que cuando uno programa, a veces necesita bibliotecas específicas para su aplicación, que las va llamando, que son módulos, por ejemplo, que le dan acceso a botones, o a pantallas, o a funciones. Entonces eso se genera un medio ambiente en el cual tú trabajas. Entonces yo puedo hacer un medio ambiente que, por ejemplo, sea videojuegos, y ahí voy a instalar todas mis aplicaciones que yo voy a ocupar para desarrollar videojuegos. Pero después puedo desarrollar otro ambiente que sea ciberseguridad, y las aplicaciones que yo cargue en ciberseguridad van a ser diferentes. Entonces con Conda yo puedo instalar medio ambientes. Se utiliza un comando que es Conda create bioseguridad, ciberseguridad, y me va a generar un entorno donde solo se van a ver los paquetes que yo instale en ese medio ambiente. Puedo hacer otro Conda create videojuegos, y solo voy a instalar solo voy a acceder ahí a todo lo que sea las librerías de videojuegos. Así no sobrecargo el sistema ¿Estadística también? Bueno, sí, pues puedes crear el ambiente de lo que tú quieras, después tú lo decides. La idea de eso es cuando uno, como trabaja en muchas cosas, para mantenerse más modular y ordenado. Pero eso lo vamos a ver después. Sí. Bueno, el intérprete de Python. Aquí están algunos de los módulos principales: NumPy, Scipy, Matplotlib, PyQt, que es para hacer interfaz gráficas, Pygame, Pillow, que son para hacer procesamiento de imágenes. En general, Python tiene las funciones típicas de los lenguajes de programación. Las variables son enteros, flotantes, cadenas, y las funciones son de control sobre el while, el if, el else, lo general. Tiene algunas otras cosas que son de intentado,
pero eso lo vamos a ver en el taller de invierno, donde vamos a ver todo bien en detalle. Ahora quiero que vean un poco las potencialidades de Júpiter. Bueno, Júpiter es un sistema que se instala en el computador y hace que Python se ejecute a través de un web browser. ¿Qué significa eso? Que se puede ejecutar desde cualquier navegador, tanto local o remotamente. Yo puedo instalar Júpiter en un computador acá en la Universidad del Biobío y lo puedo estar ejecutando desde acá todo mi código. Entonces yo ejecuto mi código, pero el código igual va a ser funciones que van a ejecutarse en ese computador. Entonces es muy útil cuando uno trabaja con supercómputo. Por ejemplo, yo puedo cargar una instancia de Júpiter en un supercomputador, yo hago todo mi procesamiento desde mi computador, pero los cálculos que ocupan harta máquina, mucha máquina, no lo hago desde mi computador, sino que lo hago en el computador remoto. ¿Y cómo me conecto? Por una IP. Solamente coloco la IP y un puerto y me conecto a ese computador. De ahí yo les voy a mostrar una conexión rápida a un computador que está conectado. Entonces, los modos de ejecutar Python: está el modo interactivo, el modo en una shell de Python. Desde un archivo, por ejemplo, yo puedo ejecutar un código Python con un comando. Este es lo que tiene el archivo, lo que contiene, y este es el comando Python hello, y me genera hola mundo. Esas son las tres formas básicas de ejecutar código en Python. Después vamos a subir las presentaciones, todo para que las tengan ahí, y las firmadas igual. Si uno analiza las tendencias en Google Tendencias, por ejemplo, Python versus IPython, uno se da cuenta que Python se ha mantenido más o menos estable últimamente, pero Jupyter ha tenido un uso explosivo. Principalmente porque Jupyter se está utilizando mucho en análisis de datos y en data science. Entonces, hoy en día está bastante de moda el análisis de datos de todo tipo, con plataformas, con gráficos que muestran los resultados, con la utilización de aprendizaje automático e inteligencia artificial, y todo eso se puede implementar con librerías de Jupyter fácilmente. Se puede hacer de otras formas, pero nosotros lo hemos hecho así últimamente, porque es muy eficiente. El usar toda esta herramienta ha permitido hoy en día tener que Jupyter haya ido aumentando su uso y entrando a todos los tipos de áreas, no solo de informática, sino que estadística, química, biológica y medicina también, en toda esa área. Las tendencias antiguas era usar MATLAB. No sé si ustedes han usado MATLAB, pero MATLAB es un lenguaje matemático en el cual tú colocabas código y este programaba funciones matemáticas y luego te graficaba datos. Era un poco como las calculadoras que te hacían los gráficos, pero más avanzados, tenía funciones de todo tipo y eso. Pero después las tendencias hoy en día son a utilizar Python y R. R es un lenguaje estadístico que tiene funciones y que se puede ejecutar también en un cuaderno de Python. En un cuaderno de Python se pueden ejecutar más de 40 lenguajes en el mismo cuaderno. Principalmente Python, R, Julia, Go, también se puede ejecutar directo. Las formas de editar código, por ejemplo, están los editores. Los más utilizados son el Sublime Text y el Atom. Después hay IDEs, que son, por ejemplo, el Pichan, Spider y el Visual Code Studio. Yo recomiendo, por ejemplo, si ustedes van a escribir código, usar el Sublime Text o usar el Visual Code Studio. El Visual Code Studio es de Microsoft, pero está muy bueno. Se están rehabilitando. Están usando cosas ahora asociadas con Windows, desde que instalaron Ubuntu dentro de Windows 10 Pro, como que han mejorado. Y es bastante bueno el Visual Code Studio. Los ID lo que hacen es que, por ejemplo, este es Sublime. Te colorean las funciones y las palabras reservadas del programa y te ayuda también a la sintaxis. Entonces así uno no se equivoca mucho al escribir. Y si hay un error, te lo muestra inmediatamente antes de que tú ejecutes el código. Entonces te facilita a que te equivoques menos.
Lo mismo hacen estos Visual Code Studio, por ejemplo, la mayoría de ellos con la tabulación. Si tú no te acuerdas de un comando y estás escribiendo las primeras letras, tú aprietas tabulación y te muestra todas las opciones posibles con lo que tú estabas escribiendo. Entonces eso te ayuda si no te recuerdas muy bien el nombre de las funciones. Y luego viene Python y luego viene Jupyter. Y Jupyter es otro nivel por el hecho de que se puede utilizar en web browser desde cualquier parte. Los medio ambientes que yo ya les conté, antiguamente se utilizaba virtualenv, easyinstall y setuptabs. Y todas estas herramientas se usaban con Python. En otros lenguajes también existen medio ambientes. Por ejemplo, en Ruby se utiliza RVM. En Ruby es bien especial el uso de RVM porque, bueno, es bien necesario el uso de RVM porque Ruby es muy dependiente de la versión que se está utilizando para generar la plataforma. Entonces, si yo cambio un Ruby on Rails, por ejemplo, 4.1 y después yo lo trato de correr con el 3.8, no me va a correr. Es bien dependiente de la versión. Entonces ahí se utiliza mucho el RVM que instala la versión de Ruby. También hay versiones como Ruby de Java y hay varias otras versiones medias raras de Ruby que uno puede instalar. Y las gemas también las controla, que son los paquetes de Ruby, que son como para Python los módulos. El Gem también es un manejador de medio ambiente, pero es de Java. Gem es un manejador de ambientes de Java y se utiliza para controlar, si yo por ejemplo estoy corriendo aplicaciones con Java 8 y de pronto me aparece una que corre solo con Java 7, con Gem yo puedo setear el medio ambiente de Java para un directorio específico. Y todo lo que se ejecuta en ese directorio me va a ejecutar con Java 7. Entonces me permite hacer esas cambios. Y eso es un poco trabajar con medio ambiente. Hoy en día en Python lo que se usa es el Anaconda. El Anaconda que genera un comando que se llama conda y con ese la vida se les soluciona pero muchísimo. Si no les imaginan cómo tendrían que escribir y hacer un montón de cosas para poder instalar el programa. Ahora es solo una línea y funciona en todos los sistemas y no hay errores. Es maravilloso. Lo que hacíamos en una semana, ahora lo hacemos en 10 minutos. Entonces empezamos a trabajar en 10 minutos, podrían estar todos aquí trabajando con Jupyter. Y de hecho así lo hicimos los que fueron al taller el día lunes, ¿cierto? En 15 minutos teníamos Jupyter instalado funcionando. Y con pip es como es un programa para instalar dependencias de Python. Es como el Aptitude en Linux, como el Adjet o el Joom, que son programas para instalar código desde Linux, funciona igual. Uno tiene que saberse el nombre del módulo, pip install, y lo instala inmediatamente. Y el mini Conda está disponible es una versión de Conda pequeña y que es gratuita y que con eso se recomienda empezar. Entonces nosotros instalamos dependiendo si es Windows. Yo recomiendo empezar inmediatamente con Python 3.6 porque aún está la dependencia y es todavía soportado el Python 2.7. Pero ya se están empezando a cambiar todos los códigos al 3.6. Entonces recomiendo que instalen el Python 3.6 y es la versión que sea para su computadora. Luego para instalar el cuaderno instalan Conda, que se instala con un doble clic. Y después del doble clic ya van a tener todas las bibliotecas dependientes y todo configurado y solo colocan Conda install notebook y ya le va a instalar todo lo que necesita. Le va a aparecer una lista de programas, ustedes dicen que sí y el computador lo dejan trabajar unos 10-15 minutos y tienen todo su sistema instalado. Y ahí después yo por ejemplo puedo escribir Conda list y me va a mostrar todas las aplicaciones que ya están instaladas con Conda. Las características de Jupyter es una forma de combinar texto y fórmulas en conjunto con código. Los cuadernos son almacenados en un archivo de texto tipo JSON. Si ustedes ven los cuadernos con un editor de texto, se van a dar cuenta que es un archivo tipo JSON. Jupyter puede ejecutar sobre 40 lenguajes, como ya le había dicho. Aquí están algunas características. Bueno, se pueden compartir los cuadernos de programación. Es bueno para presentaciones. Ayer vimos una presentación de Víctor Fica y él iba ejecutando código a medida que dentro de su presentación podía ejecutar código, entonces podía mostrar cómo se generaban gráficos y análisis aquí mismo en el PowerPoint. Bueno, no era el PowerPoint, pero algo parecido. Integración con Big Data, por ejemplo, podemos capturar Big Data y analizarlo. Big Data me refiero a gigas de información que se puede ir capturando, por ejemplo, de exámenes médicos o de sensores o de mediciones de... Ahora que está la ciudad inteligente, las Smart City van a generar una cantidad de datos impresionante
tanto datos ambientales, de tráfico, epidemiológicos, y todo eso necesita ser analizado. Entonces ahí hay que tener herramientas para poder analizar esos datos. ¿Y qué saca uno con el análisis de los datos? Dar herramientas para la toma de decisiones. Y eso es muy importante porque una decisión correcta en el tiempo adecuado puede significar millones de pesos y también en algunos casos la diferencia entre la vida y la muerte. Si es una enfermedad, por ejemplo. Desde la última versión viene con un sistema que se llama JEDI, que cuando uno coloca la función, por ejemplo, aquí tengo un dato que es una lista y yo coloco data punto, me da propiedades. Bueno, aquí estoy llamando a esta cadena, me da las propiedades de esa cadena, que son los atributos del objeto. Pero ahora me dice además si es una función o es una variable, me da diciendo todo eso. Y este autocompletado se hace con esta. Y siempre la ayuda en Python es con el signo de interrogación. El comando signo de interrogación y le entrega toda la ayuda. Vamos a saltar esa. Bueno, los subcomandos de Jupyter, el más utilizado es Notebook, que es para lanzar el cuaderno, y nconvert, que es para convertir entre cuadernos que pueden ser presentaciones o páginas web. Desde el mismo cuaderno también puedes generar una página web que muestre el código que uno estaba haciendo o que estaba trabajando. Entonces yo coloco Jupyter Notebook y me aparece esto que me genera un servidor de Jupyter donde yo puedo escribir el código y donde yo lo ejecuto es el directorio donde se me van a guardar los archivos. Entonces generalmente yo hago un directorio donde digo mis cuadernos de Jupyter y ahí ejecuto Jupyter para que se vea empieza a funcionar el sistema. Una vez que lo lanzo, esto es lo que yo veo. Veo el cuaderno de Jupyter, veo algunos archivos que tengo ahí y veo, por ejemplo, acá los tipos de nuevos cuadernos que yo puedo ejecutar. Entonces primero tengo un contenedor de directorio y luego tengo acá los cuadernos que puedo ejecutar. Por ejemplo, acá yo puedo ejecutar cuadernos de R, Python 3, Python 2 y de Julia. De todos esos lenguajes. Entonces, yo entro y genero un cuaderno y este cuaderno tiene celdas. Y estas celdas pueden ser celdas que pueden ser código, hay celdas que pueden ser Markdown, por ejemplo, que es para explicar qué es lo que va a tener el cuaderno. Y además los cuadernos también los puedo exportar en distintos formatos. ¿Se fijan? Puedo exportarlos como cuadernos de Python, como código Python, HTML, Markdown, LaTeX y PDF. Hay algunos comandos que se llaman los comandos mágicos, que se llaman con un signo de porcentaje. Y estos comandos mágicos permiten, por ejemplo, escribir código directo o ejecutar funciones del sistema operativo desde el mismo cuaderno. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el time. Y el time me permite calcular cuánto se demoró en correr esta función. Si yo quiero optimizar código, puedo ir tomando el tiempo de cuánto se demora en la ejecución del pedazo de código. O a veces puedo llamar bibliotecas. Por ejemplo, una de las más utilizadas es PyLab Inline, que me permite hacer los gráficos en línea dentro del mismo cuaderno, que vayan quedando embebidos. Por ejemplo, para mostrar alguna potencialidad de Jupyter, les voy a hacer solamente mostrar algunos gráficos que se fueron haciendo con distintas bibliotecas de Python. Esta es la base que se llama Matplotlib, que entrega todas las herramientas para graficar dentro de Jupyter o Python. Entonces yo lo llamo y luego coloco esta función y aquí tengo un gráfico hecho con Matplotlib. Es un gráfico de dosis con respecto a los años. Seaborn es otra biblioteca que me permite hacer gráficos un poco más estructurados y con mayor control del gráfico, de colores, forma y todo. Entonces yo acá coloco este código, en el mismo cuaderno de Python lo ejecuto y me genera este gráfico. Bucket es otra librería de gráficos que entrega también análisis estadístico, entonces yo puedo combinar esto, pero además esta ya me está dando control interactivo dentro del mismo cuaderno. Entonces yo ejecuto eso, genero mis gráficos y mis gráficos los puedo explorar haciendo zoom, por ejemplo, moviendo el gráfico o viendo, si yo me paro ahí con el mouse, me muestra el contenido de ese punto. Me dice las coordenadas y qué es lo que es. Entonces me genera mayor interactividad. Y eso lo escribo con este simple código. Pero tengo que cargar primero el módulo Bucket. Y eso se instala con un pip. Pip install Bucket y está instalado. Así de simple. Clonlib
También genera una interfaz también de gráficos en Jupyter, y acá yo me puedo parar también y me va dando interactividad y control del gráfico en tiempo real. Entonces puedo ir cambiando parámetros al mismo y me da una interactividad con el gráfico. Que antes uno los gráficos los ve nomás y no los puede mover, como lo estoy presentando yo ahora. Pero si uno lo hace con un cuaderno de Jupyter, podría ir mostrando interactividad con ese gráfico. Las widgets en general son también herramientas que se pueden utilizar con el cuaderno de Jupyter, por ejemplo para cambiar valores como barritas de deslizamiento, o también como botones para hacer zoom, o diferentes elementos gráficos que se pueden usar para controlar un tipo de gráfico. Por ejemplo, acá este gráfico con esta barrita yo puedo ir cambiando los valores y en tiempo real se me va modificando este gráfico de acá. Y este otro gráfico también, que es un poco más avanzado, yo lo puedo ir modificando apretando estos botones del lado y me va mostrando distintos datos de un análisis, por ejemplo, de genes. Hoy en día también hay otra versión de Jupyter que se llama Jupyter Lab, y este Jupyter Lab me permite abrir varios cuadernos al mismo tiempo, tener acá un control de los archivos y abajo tener un control de la utilización de recursos de mi computador. Entonces todo eso se ejecuta en una sola ventana. Y para eso tienen que instalar el Jupyter Lab y les va a conectar Jupyter, pero ahora Jupyter va a estar embebido dentro de este Jupyter Lab. Esto tiene menos de un año, pero es estable, yo lo probé y funciona. El Jupyter Hub es que a veces uno necesita instalar Jupyter, pero necesita que esté disponible como para todo un curso. Yo creo que, por ejemplo, en el curso de invierno vamos a hacer un Jupyter Hub donde todos van a entrar con un usuario y contraseña y van a usar un Jupyter configurado, centralizado. La idea de eso es que todos podemos ver los cuadernos de todos. Entonces podemos compartir nuestros cuadernos, podemos revisarlos en línea si es que hacen un trabajo, si tienen alguna duda la podemos responder ahí mismo. Entonces podemos utilizar eso como un canal de comunicación. Y el Jupyter Hub, aquí genera una cuenta de usuario, contraseña, y se puede ejecutar en un servidor sin ningún problema. Jupyter también se puede utilizar con paralelismo y computación de alto rendimiento. Ahí funciona, por ejemplo, hay bibliotecas como MPI 4Pi, que es de Python, y con esto uno puede ejecutar código en MPI. MPI es un protocolo de comunicación en paralelo. Después viene DAX, y DAX también está siendo configurado para ser utilizado para computaciones en paralelo. Y finalmente, Jupyter y aprendizaje profundo. En Jupyter se pueden instalar también las bibliotecas, por ejemplo, TensorFlow se puede ejecutar desde Jupyter, Café también se puede ejecutar desde Jupyter. Y la gracia es que esto en Jupyter se instala en un supercomputador y ustedes no tienen que ejecutar todo el cálculo que ocupa mayor cantidad de recursos en su computador, sino que lo hacen en uno remoto. Y eso son lo que yo quería mostrarles de Python y Jupyter, para que cuando estén en sus casas échenle un vistazo. En la presentación nosotros la vamos a subir al sitio y ahí ustedes pueden después en su casa instalar el Conda, por ejemplo, y poner esos comandos y van a instalar inmediatamente un cuaderno. Los que estudiaron el taller se dieron cuenta que en menos de media hora ya estaban escribiendo código Python y en una semana ya podrían estar programando algunas cosas en Python. Ahí está lleno de tutoriales y de gente. Por ejemplo, para hacer un gráfico, siempre ahí yo les mostraba, por ejemplo, que había que ir a una galería, buscar el gráfico que más se pareciera a lo que nosotros queríamos y empezar a modificarlo. Y ahí de a poco ir aprendiendo los comandos y la sintaxis, por ejemplo, para hacer gráficos. Para hacer análisis estadístico, lo mismo. Ustedes pueden buscar un análisis estadístico que se parezca a lo que ustedes quieran y luego lo van modificando y ahí van aprendiendo cómo se va desarrollando. Eso.